Por la provincia del Chaco, bloque Unión Cívica Radical, Eduardo Villerio. Tiene audio, señor comisionado. Gracias, señor presidente. Lo hace en nombre de su bloque. Lo hago en nombre de mi bloque, con la disidencia parcial que he planteado dentro del mismo. Señor presidente, seguramente, y parafraseando a Lincoln en su inmortal oración de Gettysburg, no se nos recordará por lo que aquí decimos, ni se notará ello. Y por lo que no nos olvidarán, va a ser por lo que aquí hacemos. Y desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos a hacer aquí la mejor defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Esta es una figura que adquiere un contexto tan universal que difícilmente podamos encontrar otra luego de la del ciudadano, otra con esas características tan generales. En la ecuación de que directa o indirectamente todo usuario o consumidor o todo ciudadano es usuario y consumidor en la República Argentina. Pero vamos a hablar de la transferencia de servicios y vamos a poner énfasis especial en esta cuestión que se ha operado en nuestro país y a partir del marco desregulatorio desde el sector estatal al sector privado. En esta transferencia de servicios resulta indudable que se ha dado lugar a un nuevo marco de obligaciones y de relaciones que antes respetaba o eran observadas únicamente en la ecuación Estado, usuario o consumidor. La relación que se ha planteado, la nueva gran relación que se ha planteado, parte de la ecuación y es la que realmente el bloque de la Unión Cívica Radical pone decididamente su voluntad de proteger, es la relación de usuario o consumidor con prestadora de servicios. En otras latitudes, en otros países, señor presidente, toda transferencia de servicios había sido precedida por prolijas normas que regularon la misma. Esto es lo que no ha sucedido en nuestro país y no vamos a hacer cuestión ni vamos a poner en discusión cualquier instrumentación económica que se haya efectuado. Vamos a partir del supuesto de considerar la situación y la transferencia a partir del marco desregulatorio operado en nuestro país. Esto ha dado lugar a que obligadamente toda una masa de ciudadanos haya sido transferida a una nueva relación. Y esta masa conforma sencillamente no un mercado cualquiera, conforma un verdadero mercado cautivo, que ha sido transferido a los fines que teóricamente, porque no en la práctica, las leyes vigentes en materia de regulación se han efectuado para conseguir objetivos muy claros y determinados. Es decir,
derivar la prestación de esos servicios públicos hacia las empresas privadas a efectos de obtener servicios mejores, de obtener servicios más eficientes y de obtener servicios que cuesten menos, A partir de la no desconsideración de la instrumentación política económica de esa transferencia a nuestro país, vemos que en oposición a cómo ella se ha realizado en otras partes del mundo, ofrece esta cuestión grandes y abruptas diferencias. En otras partes del mundo, señor presidente, esta transferencia de servicios públicos han sido precedidas de normas y se han cuidado muy bien esas administraciones en regular y en defender fundamentalmente el interés de ese usuario o del consumidor que iba a ser transferido. Es así como en procesos operados tanto en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, cualquiera, Francia misma, en cualquiera de estos países, los entes reguladores han aparecido inclusive con antelación en su carácter general a la prestación de estos servicios. Si tomamos, por ejemplo, las comisiones reguladoras del estado de Ohio en Estados Unidos, por dar un estado cualquiera, vamos a ver cómo en esa liberalidad que estos países dicen desenvolverse, han mantenido esa liberalidad en base a la regulación extrema de sus propios servicios. En este estado, señor presidente, una comisión reguladora que comprende la regulación de todos los servicios públicos, electricidad, gas, transportes, donde inclusive tienen injerencia hasta en la fijación de las tarifas y en la regulación de todo el marco de prestación de estos servicios. Es un organismo regulador que tiene 100 años de existencia. Quiere decir que Edison apenas inventó la luz y ya estaba el marco regulatorio en vigencia. No solamente que está el ente regulador estatal, sino que además coexisten y están sometidas a una doble regulación, porque también existen los entes reguladores federales, como la Comisión Federal de Energía o como la Comisión Federal de Gas. Esta misma situación se ha ido planteando en otros países en el marco de la transferencia de los servicios públicos. Canadá mismo, en esta transferencia, determina que los yacimientos de gas distribuidos entre varias prestadoras, y a pesar de que los costos de distribución son altos, la factura que le llega a cada usuario y a cada consumidor de ese servicio es baja. Y es baja porque se han cuidado muy bien de guardar fundamentalmente el menor costo, el bajo precio, y estos entes reguladores no han olvidado su función, una de las funciones específicas para las cuales fueron recreados, que es decir, el de controlar que las empresas prestadoras no guarden y no tengan excesivas ganancias. Esto no ha sido lo que se ha determinado y lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo en nuestro país. Vemos así que a pesar de estar el marco jurídico y de constar el marco jurídico que determina la creación de los entes reguladores, cualquiera sean ellos, de energía, de gas, de transportes, se han realizado, se han efectivizado en el concepto de que iban a asumir la protección del interés de los usuarios y consumidores. Ello en la práctica no ocurre así. Vemos cómo estos
organismos prácticamente se han limitado a aceptar en este marco nuevos aumentos fijados por la política y el plan económico nacional. La semana pasada solamente se han establecido aumentos de transportes, aumentos de peajes, con el gran resultado de que es el usuario y el consumidor el que va a tener que seguir soportando las consecuencias, y todo contribuyente nacional, porque esos aumentos han sido diferidos, a pesar de que ya están los decretos, hasta el año que viene, pero mientras tanto deberán ser subsidiados por el erario nacional. No solamente en esto se observa, señor presidente, las absolutas discrepancias entre el fin para el cual estos entes reguladores en el Gran Buenos Aires, porque un número determinado de usuarios no pagaban la luz y la mayoría sí lo hacía, poco bastó para que la empresa prestadora, bajando la palanca, dejara a oscuras a toda la zona. ¿Y cómo se ha resuelto esta situación? Se ha resuelto, señor presidente, imponiendo simplemente una multa a la empresa prestadora. Esta es la solución, la definición a la que ha llegado este ente regulador. Una multa que en definitiva no se sabe todavía si se le va a descontar, y la última conclusión va a ser descontarle $1 a cada usuario, aunque ahora media hasta la propia oposición de la empresa prestadora, que va y que continúa en su aspiración de dejar de pagar esta multa con el pretexto de prestar otros y nuevos servicios. Con esto, ¿qué queremos decir, señor presidente? Que aunque en la norma jurídica se determine la protección, en la norma legal imperante se determine la protección del usuario y del consumidor, eso no ocurre así en la práctica. Y en la simple situación de que estos organismos, que teóricamente tendrían que asumir esa defensa, solo reciban instrucciones a las cuales deben obedecer de una continuación de la instrumentación de este planteo económico, el usuario y el consumidor en su relación directa con la empresa prestadora se encuentra absolutamente desprotegido. Nadie, nada en la actualidad puede proteger a cada usuario y a cada consumidor particular ante cualquier reclamo. De tal forma que todas esas expresiones domésticas de qué barbaridad y un nuevo aumento realmente van conformando todo un mundo de insatisfacciones que no tienen solución en la práctica ni se ven resueltas por la norma vigente. De tal forma que la falta por parte del Estado de observancia de esta nueva gran relación y de la defensa de los intereses del usuario y del consumidor ha producido en la práctica la masificación de esto. Este mercado cautivo en la práctica se ha masificado de tal forma que, claro, ¿cómo no nos vamos a encontrar hoy sorprendidos ante versiones de gobernadores de provincias que hablaban de sus preocupaciones cuando plantearon las cuestiones federales? Si todo el ámbito poblacional de cada una de sus provincias y contemplativo del arco nacional poblacional ha sido previamente masificado. Cuando concurren las cuestiones puntuales y cada gobernador tiene que ir a discutir sus cuestiones estrictamente, como por ejemplo la de coparticipación federal, previamente la voluntad popular ha sido masificada, domesticada, diríamos, señor presidente, a través de estas acciones.
y ha sido reducida a una gran mayoría nacional silenciosa, que siempre, señor presidente, siempre pierde y van a perder frente a los intereses de los sectores más diligentes. Esto es lo que venimos desde la Unión Cívica Radical y en la disidencia planteada. Queremos que los organismos de control, esperamos la participación directa de los usuarios y consumidores en las grandes decisiones y que ellos tomen. No sirve solamente la participación consultiva. Los últimos organismos efectuados como los anteriores, el establecer la participación consultiva de los usuarios o asociaciones de consumidores, de ninguna forma garantiza que esta situación vaya a modificarse. Es más, seguramente seguirá siendo más silenciosa y más inactiva. Señor presidente, esta acefalía de la participación democrática y de la participación ciudadana en estos organismos de control evidentemente atentan con principios muy caros a la democracia, incluido el de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque quien habla ha apoyado irrestrictamente desde el Pacto de Olivos hasta el núcleo de coincidencias básicas, convencido absolutamente de que los institutos, los elementos y los conceptos de participación democrática servían para salvaguardar la mayor decisión ciudadana. Así es como desde la elección directa de presidente y senadores, conceptos como el de iniciativa popular o consulta popular, inclusive como hasta llegar al de la Auditoría General de la Nación, donde aquel partido que pierda va a controlar la gestión del que gana. Todos fueron extremos que me llevaron a la convicción de que la participación ciudadana no era una quimera en esta reforma constitucional. De la misma forma, señor presidente, debemos garantizar, como ha dicho el convencional Antonio Cafiero, toda forma de participación. ¿Por qué? Porque es la forma de darle lo que él llamaba virtualidad operativa a la norma, reflejada desde una ley en una constitución. Y como en estos casos el principio de participación ciudadana o participación democrática, como lo ha expresado magistralmente Raúl Alfonsín, cualquiera sea la forma de participación, complementa el concepto mismo de democracia y la favorece, es necesario que tengamos aquí, señor presidente, y así pido y solicito a esta convención, la participación decidida del usuario y del consumidor en la directa intervención de estos organismos de control, como única y total garantía. Pero además, esto es atentatorio también contra el concepto de soberanía popular, porque la soberanía popular, en el sentido de haber quedado marginada, de haber quedado la decisión democrática absolutamente ausente de este concepto, refleja en el contemporáneo moderno, en el contemporáneo concepto de usuario y consumidor, una marginación tal que evidentemente, señor presidente, va a seguir determinando la ausencia de
el principio de soberanía popular para los tiempos que vendrán. Y no estamos hablando aquí simplemente de simples contratos o de la política económica o del plan de transferencia efectuado, que no lo discuto en su principio. Estamos hablando para el futuro. Estamos hablando de décadas de transferencia. Estamos hablando de generaciones de argentinos que no pueden verse reducidos a mayorías silenciosas e inactivas. Vengo del norte, señor presidente. Soy también uno de los tantos hijos del monte. Y por esos lares, hace muchas décadas, se había instrumentado de tal forma la política económica que una singular figura, creo que conocida por todo el ámbito nacional, que se llamó la Forestal, determinó lo que realmente no puede volver a pasar. Estamos buscando, señor presidente, la complementación entre el esfuerzo y la actividad privada y el concepto de usuarios y consumidores. Pero esa complementación se va a dar en cuanto el usuario y el consumidor vean absolutamente protegidos sus intereses. Si no, acá para el futuro se irá abriendo necesariamente una brecha en la desprotección de esta mayoría silenciosa y domesticada. Y no quiero realmente, señor presidente, no queremos reeditar la versión moderna de la Forestal. No coincidimos con que la transferencia operada de servicios públicos se haya efectuada y se haya realizado, señor presidente, en forma unilateral y diríamos arbitraria, porque nadie, ningún gobierno, y no pongo en duda acá ningún apoyo a su plan económico, al plan económico instrumentado, una cuestión no decisiva. Ningún gobierno, repito, puede arrogarse la facultad y la potestad de comprometer generaciones y la situación jurídica de generaciones de argentinos en un momento dado. No lo puede hacer. Y en tal sentido, señor presidente, los que todavía nos negamos, todavía nos resistimos a que se ha concretado el fin de las utopías, a que se ha determinado el fin de las ideologías, como lo ha dicho Raúl Alfonsín, como lo ha expresado en sus palabras. ¿Por qué no puede salir de la Argentina la opción inédita para estas situaciones ante aquellos agoreros que predicen situaciones extremas? Tenemos el derecho y el deber de hacerlo de ahora. Es necesario, convencionales, es necesario, señor presidente, que instalemos el mojón constitucional de la participación ciudadana como usuarios y consumidores, en vista y en defecto de que las normas legales en vigencia no lo hacen. Solamente si instalamos este mojón constitucional, al cual obligadamente tendrán que asirse luego las normas y las leyes en vigencia, vamos a poder satisfacer la protección de los usuarios y de los consumidores para los tiempos que vienen. Gracias, señor presidente.